Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar la semana con la clase. Voy a comenzar a compartir la presentación. Bien, me parece que todavía ayer y hoy se terminaron de agregar algunos compañeros de la clase. Eh, para que se pongan al día, pues ahí están los videos que fueron subidos durante el fin de semana, ya están subidos en la plataforma. También está la librería en la plataforma, la librería de documentos y está la presentación. Entonces eso para que se vayan poniendo al día con lo que es la clase. Y en la presentación también está pues la forma de evaluación, eso pues, y la calendarización de exámenes. Repitiendo, esta clase no está considerada como clase con exámenes presenciales, entonces solo van a ser exámenes virtuales para esta clase. Haciendo como un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, pues empezamos a hablar sobre qué era refrigeración y algunas de las aplicaciones de refrigeración, que pues siendo aire acondicionado y cuarto frío lo más conocido a nivel residencial y comercial. Aprendimos sobre los componentes básicos que intervienen en la transferencia de energía en un circuito de refrigeración, lo que es el evaporador, que es el que extrae el calor del medio a enfriar, condensador, que es pues el que rechaza el calor hacia un medio exterior, compresor, que es el que se encarga de hacer fluir el refrigerante a través de todo el circuito y elevar la presión para que el refrigerante se pueda condensar en el condensador. Y dispositivo de expansión que hace lo inverso que el compresor, disminuye la presión para que el refrigerante se pueda evaporar en el evaporador. Aparte de controlar la cantidad de flujo de refrigerante a través del circuito. Luego hicimos un pequeño repaso de propiedades de las sustancias, hablamos sobre las partes del circuito de refrigeración, la línea de baja, la zona de alta presión, la línea de succión o de gas, la línea de descarga y la línea líquida. Ubicamos pues los elementos en el diagrama de Molière. Repasamos un poco lo que era calidad en lo que es el diagrama de Molière y empezamos a hablar de la termodinámica del circuito de refrigeración, que es calcular las energías que entran o salen en cada uno de los dispositivos. El refrigerante, perdón, en el evaporador que pues diferencia de entalpías. Al final la energía solo tiene que ver con la energía debida a la masa que está entrando y saliendo del evaporador. Lo mismo hicimos para el compresor con el calor de compresión, diferencia de entalpías, el calor de rechazo, que debería ser el calor de ganado en el evaporador más el calor suministrado por el compresor. Ese debería ser el calor total rechazado por el condensador hacia el exterior, que también pues se determina por diferencia de entalpías. Y el dispositivo de expansión, recordando que no produce trabajo, no consume trabajo, no hay transferencia de calor por los alrededores. Entonces, eh, la energía que entra y sale por la masa, debido al flujo de masa, pues es la misma. Si el flujo másico es constante, entonces la entalpía también es constante. Entonces, su proceso es una vertical en el diagrama de Molière. Hablamos un poco de las eficiencias, hablamos del ER, del SR, y hablamos también, creo que esto fue lo penúltimo que creo que empezamos a hablar, que fue que es el concepto de vapor sobrecalentado y líquido subenfriado, que en términos de refrigeración o en campo le llaman subenfriamiento y sobrecalentamiento. Eh, Eso pues en su momento vamos a ver cómo es que se calcula cuántos grados de sobrecalentamiento y sufrimiento tenga un sistema. Luego nos saltamos un ejemplo, bueno, nos saltamos el ejemplo para continuar con lo que es el contenido. Que creo que mañana, creo que sí, mañana terminaríamos lo que es la parte teórica de conceptos. Y bien mañana o el miércoles comenzaríamos con la parte práctica, que es hacer esos cálculos que hemos estado viendo. Luego pasamos a la parte de conocer un poco más a detalle cada uno de los dispositivos.
básicos de un circuito de refrigeración. Hablamos de los evaporadores, tipos de evaporadores según la cantidad de refrigerante, según la superficie. Según la cantidad de refrigerante, pues una de ellas es expansión seca o expansión directa, donde la cantidad de refrigerante que ingresa se convierte en su totalidad en vapor, ingresan al evaporador. Luego también vimos los que son, bueno, vimos algunas imágenes de cómo son estos evaporadores y ya con la imagen pues ya se hacen una idea de dónde hemos visto este tipo de dispositivos. Es muy parecido al radiador de un vehículo. Hablamos de los inundados, donde el refrigerante no se evapora en su totalidad, sino que siempre hay un buen porcentaje de refrigerante en estado líquido y solo se evapora lo necesario para producir el enfriamiento del fluido. Eso es el caso de los evaporadores inundados. Eh, creo, no recuerdo si pasamos a esta imagen que estamos viendo ahorita. Sí, creo que nos quedamos por los evaporadores inundados. Entonces, nos hace falta ver otros tipos de evaporadores que quizás ya se salen un poco de la forma a la que estamos acostumbrados a ver, como es el evaporador de un aire acondicionado, que es un serpentín de tubos y aletas. Hay otros tipos de evaporadores, como lo que estamos viendo ahorita aquí, que es más que un evaporador, parece un tanque, pero esto lo vamos a ver muy seguido en la industria alimenticia, que es el de casco y serpentín y el de casco y tubo. Ambos pues son un tanque, en caso que es un tanque, en el interior hay un sistema de tubos por donde pasa el refrigerante y el medio que yo quiero enfriar está inundado en el tanque, que puede ser un fluido alimenticio. En este caso, puede ser leche, por decirlo. Puede ser que necesito mantenerlo frío. En este caso, el ejemplo, pues sale que es agua lo que yo estoy manteniendo ahí frío. Eh, Puede ser alguno de los ciclos de procesamiento de cerveza donde necesito enfriar lo que es la cerveza. Puede ser este tipo de evaporadores. Eh, este es otro tipo de evaporadores. Luego están también otros tipos de evaporadores que son de placas. Y esto, pues el ejemplo más común es el evaporador de los circuitos de refrigeración, o mejor dicho, los refrigeradores, que el evaporador realmente es todo el cuerpo del refrigerador, todo el cuerpo de las tres paredes. Por ahí pues se mueve el refrigerante y mantenemos frío lo que es el refrigerador. Esto es un enfriador de placas, realmente no son tubos, sino que son aberturas o canales que se forman entre una superficie y otra, y a través de estos pues se mueve el refrigerante. Bien, eso en cuanto evaporadores. Ya sabemos qué hace un evaporador, ya hablamos sobre los tipos de evaporadores que podemos encontrar. Eh, Vamos a hablar ahora de condensadores. Vamos a ver que tienen una clasificación muy similar a los evaporadores. Los que son de expansión directa, pues es muy similar también, es un serpentín con tubos y aletas. El condensador, pues ya hablamos un poco de él, remueve el calor del vapor refrigerante que sale del compresor, de manera que éste se condense a su estado líquido. Es un intercambiador de calor, el cual se enfría mediante un medio de enfriamiento que puede ser agua, puede ser aire. Que los equipos, todos los equipos que nosotros estamos acostumbrados en aire acondicionado, el equipo de afuera es el condensador, pero en ese caso es un equipo enfriado por aire. Eso porque tiene un ventilador que puede estar viendo hacia arriba o hacia enfrente, dependiendo del tipo de condensador. Fuerza el paso del aire a través del condensador. Entonces, en ese caso es enfriado por aire. Hay otros condensadores que en lugar de paso de aire lo que tiene es paso de agua. Entonces, en ese caso es enfriado por agua, como en el caso de los chiles de enfriamiento para aire acondicionado. Debe ser capaz de mover todo el calor absorbido por el evaporador, más el calor que se adquiere al comprimir el gas refrigerante, el cual se llama calor de rechazo. Eso pues lo vimos con las ecuaciones. Cuando vimos las ecuaciones, vimos que el calor de rechazo es la suma del calor o del efecto de refrigeración más el calor de compresión, que al final debe ser igual a la diferencia de entalpías a la entrada y salida de el condensador. Aparte de eso, pues proporciona su enfriamiento
antes de salir hacia el dispositivo de control de flujo, que al final es el dispositivo de expansión que vamos a ver más adelante. Aquí un gráfico del libro, qué pasa con las temperaturas adentro del condensador, donde comienza en este caso el ejemplo de 130 grados Fahrenheit. Aquí es vapor sobrecalentado porque va saliendo del compresor. Primero lo tiene que enfriar hasta que llega a su zona de saturación, que según el ejemplo son 100 grados Fahrenheit. Aquí se empieza a condensar. En la condensación, pues cambio de estado, no hay cambio de temperatura ni presión, se mantiene presión constante, temperatura constante. Pero una vez que llego al líquido saturado, se da un poquito más de extracción de calor hasta que se logra el subenfriamiento del líquido. Esto pues vimos en su momento que ayuda a que el efecto de refrigeración sea mayor y lograr un poco más de eficiencia del circuito de refrigeración. Bien, esta es una imagen esquemática del condensador. Eh, ya vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, no sé qué pasó. Si me hace falta el ejemplo del condensador, que es similar al evaporador. Quizás borré la diapositiva sin querer, pero para mañana voy a agregar esas imágenes. El condensador puede ser similar al evaporador, el que es enfriado por, por aire. También está formado por tubos y esta serie de aletas, que pueden ser de aluminio. Nada más que en los condensadores de aire acondicionado hay unos que son cuadrados y el ventilador es hacia arriba. Este serpentín solamente tiene una forma de U. Toda la pared de ese condensador, a los 4 lados, tiene esta forma de este serpentín que pues a muchos nos gusta doblarle las aletas. Eso, como mencioné la vez pasada, no lo hagamos porque restringimos el paso del aire y reducimos el área de transferencia de calor según aprendimos en transferencia de calor, en la clase de transferencia de calor. Bien, tipos de condensadores, enfriado por agua, ya hablamos un poco en la diapositiva anterior. El calor de rechazo es removido por agua, o sea que el agua es el medio enfriador del condensador. Utiliza la capacidad de calor sensible del fluido, puede ser de doble tubo, casco y tubo. Estos casco y tubo, casco y serpentín son similares a los que vimos del evaporador. Y puede ser de doble tubo. Ya vamos a ver más adelante algunas fotos de este tipo de condensadores. El condensador enfriado por aire, este es el que más conocemos. El calor de rechazo es removido por aire. Utiliza la capacidad de calor sensible del fluido, igual que el anterior. Y hay un caso especial, que es el condensador evaporativo, que se aprovecha la capacidad, o mejor dicho, el cambio de estado de un fluido, que este pues, caso es agua. Ese enfriamiento, ese condensador evaporativo aprovecha la evaporación de agua para enfriar el condensador. Con eso nos referimos que lo que se hace es que el condensador se baña con agua. Al entrar en contacto con el condensador, un porcentaje de esa agua se evapora, pero para que se evapore tiene que ganar calor. ¿Y de dónde va a tomar el calor? Pues lo va a tomar del condensador y así pues se logra enfriar el condensador. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto cuando veamos las torres de enfriamiento y las torres de enfriamiento evaporativo y las torres de enfriamiento para chiller. Vamos a hablar un poquito de ellos más adelante. Bien, aquí hay unas imágenes. Este tipo de condensador que solo parece un tubo en espiral, realmente es un condensador enfriado por agua de doble tubo. Aquí lo que tenemos realmente es una espiral que aunque pareciera un solo tubo, realmente son dos tubos, uno por el interior del otro. Digamos, vamos a ver primero esta imagen. Esta imagen es una imagen del libro. Vemos que tenemos un tubo interior por el cual entra agua. Aquí le dicen agua de enfriamiento, pero en sí le dicen agua de enfriamiento porque es el medio que se encarga de enfriar al condensador. Es agua de enfriamiento. Eh, También en proyectos también es la costumbre de decir agua de condensación. Al final, pues, porque es el fluido que se necesita para hacer que el refrigerante se condense, por eso agua de condensación.
En este caso tenemos un fluido que fluye por el interior, o mejor dicho, bueno, por el interior del tubo interior, si se puede decir así. Y tenemos otro tubo exterior por el cual se mueve otro fluido, que según esta imagen, por el tubo interior va agua y por el tubo exterior entra refrigerante. Entonces, por el tubo exterior se mueve el refrigerante que entra en forma de vapor y entra en contacto con el agua, no en contacto directo, hay un tubo entre ellos, pero hay un intercambio de calor. El refrigerante le entrega calor al agua y así pues el refrigerante se empieza a enfriar, después se empieza a condensar y se incrementa un poco más el recorrido para lograr el subenfriamiento y ya sale por el otro lado como un líquido, como refrigerante líquido. Y el agua pues como gana calor, incrementa su temperatura. Luego tiene que ir a otro dispositivo para botar ese calor por completo ya al exterior, que puede ser una torre de enfriamiento similar a los utilizados en los chillers de enfriamiento de aire acondicionado. Bien, aquí hay otros ejemplos de ese tipo de condensador en forma de espiral, en bombas de calor se utiliza. Tenemos estos dos conexiones, las más delgadas, pues el tubo interior, que según esta imagen, pues sería donde entra el fluido enfriador o con el que voy a utilizar para enfriar el condensador. Y el tubo grande, de diámetro grande, a ver, creo que es este. Diámetro grande entraría el refrigerante, que es el fluido a enfriar, el fluido que necesito enfriar y condensar. Y aquí pues otras dos imágenes similares. Entonces este es el condensador de doble tubo. También no necesariamente tiene que ser en forma de espiral. Puede ser una así como este, pero solo de dos pasos. O sea, un paso hacia acá y otro paso hacia acá. Y aquí ya salen los fluidos. O puede ser de varios pasos. En este caso serían 6 pasos. Otro tipo de condensador es similar al condensador inundado, perdón, al evaporador inundado, que es el de casco y tubo o de carcasa y tubo. Al final es un intercambiador de carcasa y tubo. Es realmente lo mismo. Y el intercambio de calor es entre agua y refrigerante. Tenemos un refrigerante entrando caliente por esta zona y luego sale por esta zona enfriado o subenfriado, mejor dicho. Y al entrar en forma de gas, entra en contacto con unos tubos que tienen un juego de ida y regreso y por este se mueve pues el líquido enfriador, el líquido que voy a utilizar para enfriar el condensador, que este pues es agua, enfriado por agua. Entonces, el concepto es el mismo, el fluido gas refrigerante entra en contacto con los tubos por donde se mueve el agua gana calor, en este caso pasa de 29 a 35 grados centígrados, y el refrigerante pues pierde calor, se condensa, bueno, se enfría, se condensa y después se subenfría. Entonces esto es un intercambiador de casco y tubo o carcasa y tubo. Y aquí lo que vemos abajo es un chiller de enfriamiento para sistemas de agua fría. Vemos en un lado el condensador, en otro lado el evaporador. Lo que aquí creo que, si no me equivoco, creo que este es el evaporador y este es el condensador, si no me equivoco. Eh, los dos son de casco y tubo, tanto el evaporador como el condensador. Bien, casco y serpentín, similar al evaporador de casco y serpentín. Tenemos una carcasa por donde se mueve también este refrigerante y tenemos un serpentín o un espiral por donde se mueve el fluido enfriador. Aquí están los enfriados por aire. No lo había, pensé que los había puesto en una diapositiva anterior. Este es el enfriado por aire. La diferencia es que en los anteriores pues utilizamos agua para enfriar o para condensar el refrigerante. Aquí no, aquí lo que tenemos por acá este serpentín que está acá abajo, que este sería el similar al evaporador que yo mencioné. Tenemos unos tubos de cobre y unas aletas de aluminio y hacemos fluir aire forzado con estos ventiladores para que ese aire en contacto con el refrigerante se haga el intercambio de calor. Igual que las refrigeradoras de antes, que traían atrás una serie de tubos, por ahí pues se movía el refrigerante y
entraba en contacto con el aire y se enfriaba. Entonces estos son serpentines, o mejor dicho, condensadores enfriados por aire. Bien, vamos a hablar entonces el último tipo de condensador que teníamos pendiente, que es el enfriado el enfriado, o mejor dicho, el condensador evaporativo. Es, suena como que fuera contradictorio, porque en un lado dice condensador y en otro lado dice evaporativo. Ahora, es condensador evaporativo, uno porque condensa el refrigerante y evaporativo porque aprovecho la evaporación de agua para poder condensar el refrigerante que va en el interior. Transfiere calor por el efecto de enfriamiento del agua que se evapora. El agua se atomiza sobre el serpentín de enfriamiento y el calor de rechazo evapora el agua hacia el aire circundante. Se requiere ventilación forzada para proporcionar aire a velocidad alta. En el proceso se recoge agua evaporada en la atomización, aumenta su humedad y luego es liberado a la atmósfera. Bien, ¿qué nos está diciendo todo este texto? Tal vez leer 6 renglones es mejor verlo en esta imagen que está acá abajo. Este es como partir un condensador evaporativo a la mitad. Lo que nosotros tendríamos es, por un lado, digamos, estos tubos de color café o anaranjado, tendríamos la entrada de refrigerante. Tendríamos una entrada por una serie de tuberías que van y regresan. Cada uno de estos es un paso hasta que sale por la parte inferior como líquido subenfriado. Ahora bien, este refrigerante para poderse condensar debe pues rechazar calor. Lo que hacemos es que tenemos en la parte de abajo una pila de agua. En esta pila de agua tenemos una bomba que pues bombea el agua hacia la parte superior, hacia unos aspersores que lo que hacen es atomizar el agua, crear pequeñas partículas de gotas que entran en contacto con la tubería, que aquí lo podemos ver, las tuberías desde otro perfil. Atomizamos esa agua, que son gotas, o sea, todavía sigue siendo líquido, pero en gotas pequeñas. Esas gotas chocan con las tuberías de cobre o tuberías de aluminio por el cual se mueve el refrigerante. Al chocar con esa tubería, eh, esas gotas, pues un porcentaje de esas gotas se evapora porque gana calor de la tubería. Entonces ahí se da el concepto de que es un condensador, estoy condensando este refrigerante y es evaporativo porque esa atomización de agua hace que esas pequeñas gotas, un porcentaje de esas pequeñas gotas choquen con la tubería, ganan calor y se evaporan. La cantidad de calor necesario para que esa gota se evapora, pues lo toma del refrigerante y así lo va enfriando. Y las gotas que no lograron chocar con tubos o no se evaporaron, pues caen por gravedad nuevamente a la pila. Y aquí pues lo vuelve a agarrar la bomba y lo vuelve a atomizar y están en esa recirculación. Las gotas que sí se evaporaron salen con el aire. Este aire pues sale más húmedo. Entonces esa agua hay que reponerla. Por aquí no sale dibujada, pero por algún lado debe haber una entrada de una tubería de agua de reposición para reponer esa agua y que esta pila pues no llegue a secarse porque se está perdiendo el agua por esta parte superior. Eh, bueno, sistemas de amoníaco utiliza este tipo de condensador evaporativo. Entonces este es el concepto de trabajo de un condensador evaporativo. Eh, ya estos son equipos grandes, ya no son para uso residencial o comercial ligero, ya son usos comerciales industriales, mejor dicho. Eh, Ocupan mucho mayor espacio que un condensador de expansión directa. Aquí pues se miran unos como conos, eso es pues el atomizado de agua y todo este es el juego, el rack de tuberías por el cual se mueve el refrigerante. Y aquí arriba pues están los ventiladores que fuerzan el movimiento del aire. eh, Fuerzan el movimiento del aire para que este vapor o el agua que se evapora pues sea evacuado por estos ventiladores. Bien, entonces esto es un condensador evaporativo. Hay otro equipo
que no es realmente un condensador, pero trabaja como complemento a un condensador. Voy a regresar un poco a al dispositivo de un condensador enfriado este. Yo mencioné hace un momento, este condensador puede ser, no estoy seguro cuál de estos dos cilindros es, pero uno de estos dos cilindros es el condensador. El refrigerante entra caliente, forma de gas, se condensa, se enfría. Ese calor lo gana esta agua que está aquí. El agua debe entrar fresca, en este caso de 29 grados centígrados, y sale más caliente, 35 grados centígrados. Pero esta agua tiene que ir a un lugar donde se bote este calor y regrese nuevamente a 85 grados y esté repitiendo ese ciclo. Porque yo no voy a poder botar esta agua y estar tomando esta agua de la red potable constantemente porque es un desperdicio, bueno, exagerado que tendría en cuanto a agua. Entonces, esta agua que va caliente tiene que enfriarse y regresar a 29. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Pues eso lo hace una torre de enfriamiento. Una torre de enfriamiento es la que se encarga de enfriar esa agua. Entonces, realmente no es un condensador, sino que es un complemento de trabajo para un condensador enfriado por agua. Ese calor de rechazo que gana el agua viene a esta torre y esta torre se encarga de terminarlo de botar pues, al ambiente. Es enfriado, bueno, cuando se utiliza agua para enfriamiento de condensadores, está enfriada mediante, bueno, puede darse también como un pequeño enfriamiento evaporativo en este sistema. Nada más que ya el contacto no es directo con el refrigerante, sino que es un complemento. Se puede clasificar por dirección del flujo, flujo paralelo, contraflujo, flujo cruzado. O se puede clasificar también por el circuito del agua, si es una torre abierta o una torre cerrada. Bien, este tipo de construcción de este equipo también ocupa un buen volumen, es utilizado para capacidades grandes de enfriamiento, no solo para chiller, también se puede utilizar en plantas generadoras de energía, se utilizan también torres de enfriamiento. En el caso de chiller, pues para enfriar el condensador. Bien, vamos a ver qué horas son, no sé si nos ajusta para ver lo que es la torre de enfriamiento, tal vez para ver por lo menos la primera parte de la torre de enfriamiento. Aquí tenemos un par de imágenes. Una de la derecha es cómo se miraría una torre de enfriamiento en caso que estén en una nave industrial y vean este equipo, que normalmente puede tener estas dimensiones, pues entonces muy posiblemente esa es una torre de enfriamiento. ¿Cómo podemos identificar la torre de enfriamiento? Podemos ver esta imagen, que es como cortar esta imagen por acá, de izquierda a derecha, miraríamos más o menos esta imagen. Todo el enfriamiento de circuito abierto. Ahora, cuando hablamos de torre de enfriamiento de circuito abierto, lo que menciona es que aquella agua que viene del condensador entra como agua caliente a la torre. Aquí esa agua ya no se mueve a través de una tubería, sino que cae, se abre. Entonces el agua aquí se abre al ambiente, a la atmósfera. Entonces, en ese momento el circuito se abre. Entonces por eso es circuito abierto. Esta agua, una vez que se abre adentro de la torre, se forma una cortina de agua. Una cortina de agua hasta que cae la parte inferior a una como pila, que sería esta parte de acá abajo de la torre. Esta cortina de agua, a medida va cayendo, por los lados de la torre, yo fuerzo que entre aire, que en este caso entraría por esos como louver, como estos como louver. Por ahí entra aire que lo mueve este ventilador. Entra aire que entra en contacto directo con esta cortina de agua. Pero aquí sí es contacto directo, no hay una tubería que lo separe, es un contacto directo. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto. Bien, cuando entra en choque el aire, la capacidad de absorber humedad que tiene el aire se aprovecha para que un porcentaje de esta agua se evapore
Y pasa lo mismo que en el caso anterior. Para que esa agua se pueda evaporar, tiene que tomar calor de algún lado. ¿De dónde la va a tomar? Pues de la misma agua. Ese calor que se toma de la misma agua va a servir para enfriar el agua que no se evaporó, sino que continuó líquida hacia la parte de abajo. Y así pues yo enfrío esta agua y la mando de regreso al condensador donde puede volver a ganar calor, vuelve a entrar como agua caliente, choca con el aire, una parte se evapora, se enfría el agua y se repite el ciclo. Bien, ¿por qué circuito abierto? Ya lo mencionamos, porque el agua que viene en una tubería, al llegar a la parte superior, se abre a la atmósfera y entra en contacto directo con aire. Por eso es circuito abierto. Ahora bien, ¿por qué es? ¿Por qué puede ser? Como hemos hablado aquí. Este es un caso de ejemplo de una torre de enfriamiento abierta. Pero ¿por qué se le dice también cuando es flujo cruzado? Si nosotros vemos, la caída del agua es vertical hacia abajo y la entrada del aire, cuando entra en contacto con el agua, es horizontal hacia la izquierda en este caso. Entonces yo tengo aquí un cruce de dos flujos o de dos fluidos, el agua que cae vertical y el aire que entra horizontal. Entonces hay un ángulo aproximadamente de 90 grados. Entonces a ese choque es que nosotros le decimos flujo cruzado. El flujo del agua con el del aire es cruzado, forman un ángulo aproximadamente de 90 grados. Entonces a eso se le llama flujo cruzado. Si fuese, bueno, más adelante lo vamos a ver. Bien, en esta imagen podemos ver, bueno, no se logra ver, pero esta tubería que está acá atrás debería ser la entrada de agua caliente. Esta al llegar a la torre debería de subir y por acá arriba descargar el agua y formar una cortina de aire a lo ancho de esta cara de acá. Esta cara de acá y por acá arriba hay un ventilador que no se ve, pero aquí debería estar que fuerza que el aire entre por estos louvers a todo lo ancho de la cara. Entonces ahí entra en contacto el aire con el agua, se da el intercambio de calor y el agua que quedó líquida se enfría y cae a esta pila que es en esta parte de abajo, en la parte sólida de la torre. Luego de aquí, pues ya lo toma otra bomba, lo manda otra vez con estas tuberías hacia el interior, nuevamente al condensador y repetir el ciclo. Entonces esta es una torre de enfriamiento abierta de flujo cruzado. Es una torre abierta de flujo cruzado. Bueno, ya son las 8:50. Vamos a dejar para mañana lo que es el condensador, perdón, la torre de enfriamiento de circuito cerrado, el de flujo paralelo, flujo cruzado, vamos a volver a hablar un poco de ella, y lo que son los compresores y el dispositivo de expansión, y con eso estaríamos terminando lo que es el contenido en cuanto a la parte teórica y conceptos, y empezaríamos lo que es ejercicios. Bueno, si nos ajusta mañana, si no, entonces miércoles y la otra semana ejercicios, lo que es la termodinámica de el circuito de refrigeración y algunos ejemplos aislados en cuanto al evaporador, condensador y compresor. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí para que conceptualicemos bien la torre de enfriamiento y mañana hablamos de la torre de enfriamiento de circuito cerrado, que esta quizás es un poco más compleja de interpretar porque ya tiene un montón de flechas, mientras que en esta tenía 1, 2, 3 flechas, digamos, mientras que esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 flechas a cada lado. Entonces, mañana la vamos a interpretar esa torre. Hoy nos quedamos con la torre de circuito abierto. Bien, entonces, para los que se integraron hace poco a la clase, hay que armar grupos. Vamos a tener todo el primer parcial para armar grupos para hacer proyectos de exposición que deberían empezar a trabajar a partir de que hagamos el primer examen. A partir de ahí deberían de trabajar ya con su proyecto de exposición, que en su momento se los vamos a asignar. Si no me equivoco, creo que hablamos de 5 o 6 personas máximo cada grupo. Pueden agregarse según afinidad o según mejor les convenga. Y si no, pues después del primer examen vemos quiénes no tienen grupo y los terminamos de armar. Bien, no sé si hay consultas, si no, pues continuamos mañana. Ah, perdón, se me olvidaba, ya están subidos los videos también para los que no pudieron estar en los primeros días de clase, están los videos en la plataforma
ahí pues pueden ponerse al día. Bien, entonces nos vemos mañana si no hay consultas. Listo, ingeniero. Buenas noches. Bueno, Gracias a todos. buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.